Buenos días a todos. Esta es la quinta teleclínica de infectología. Agradecemos enormemente a SOS Telemedicina, el proyecto ECO de la Universidad Central de Venezuela. Sin ellos esto sería imposible. Ellos tienen años haciendo estas actividades teleclínicas y nosotros dentro de la Sociedad Venezolana de Infectología estamos muy agradecidos de tener esta quinta teleclínica con invitados de lujo. Como quienes tenemos dentro de nuestro panel, tenemos el doctor Carlos Torres Viera, médico internista infectólogo de Caracas, natural, pero actualmente está en el sur de la Florida, en la Universidad Internacional de la Florida. Adicionalmente tenemos entre nuestros expertos, tenemos al doctor Carmen Luisa Ávila Agüero, es un médico pediatra infectólogo, jefe del servicio de infecciones del Hospital Carlos Sáenz Herrera, eso es en San José de Costa Rica, es profesora de pediatría de la Universidad de San José de Costa Rica y es exministro de Salud de Costa Rica. Bueno. Tenemos también el doctor Jaime Torres, médico cirujano de la Escuela Luis Racetti, médico internista infectólogo, profesor de la Cátedra de Medicina Tropical, es director del Instituto de Medicina Tropical también, de la Facultad de Medicina, es presidente de la Federación Panamericana de Infectología y es el editor de la revista ProMed en español. Y tenemos a la doctora Natalia Salazar, médico cirujano de la Escuela Luis Racetti, quien es ginecostetra de la Maternidad Concepción Palacios, actualmente está en España y es médico del trabajo adscrita al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid, España. Entonces, queremos de algún modo rápidamente hablar de esta epidemia que empezó en Wuhan y que el 31 de diciembre las autoridades sanitarias de China simplemente establecieron que tuvimos una epidemia que empezó con 27 pacientes y que estaban relacionados a un mercado de Wuhan y muchos de esos pacientes estaban relacionados al respecto. La primera alerta ocurrió el 27, cerraron el mercado el primero, y ya el 7, de manera rápida, se descubrió un nuevo virus de la familia de los coronavirus, los cuales posteriormente a la enfermedad le llamaron COVID-19 y al virus lo llamaron SARS coronavirus 2, el cual es un virus que es RNA de una cadena muy larga, positiva, y que tiene alta capacidad de mutar. De hecho, vemos la variabilidad que ha tenido este virus a lo largo de la epidemia. Desde diciembre a lo largo de febrero ha habido una gran variabilidad. Es un virus definitivamente que viene de la naturaleza y que de algún modo es un virus que está causando problemas. Tanto que llevaron a China a cerrar la ciudad de Wuhan el 23 de enero del 2020, apenas con 500 casos y 17 muertos. Y a pesar de esas medidas, la epidemia siguió evolucionando y extendiéndose por el mundo. Por eso la Organización Mundial de la Salud declaró una emergencia de salud pública de interés internacional para el 30 de enero. Hubo casos como lo del Diamond Princess, en el cual dejaron a 3.700 personas atracadas en Japón, y eso fue una medida que pensaron adecuada inicialmente, pero eso implicó 700 casos en el barco, más de 700 casos. El doctor Luis Wenliang murió el 7 de febrero y él fue significativo porque el 30 de diciembre él, por el WeChat, que es un WhatsApp chino, alertó a sus compañeros que estaban ante una presencia en su hospital, y a pesar de ser oftalmólogo, de casos severos respiratorios, el cual consideraba que pudiera ser SARS. Lamentablemente él fue perseguido de cierto modo oficial, enfermó lamentablemente viendo una persona con glaucoma que también falleció, y bueno, a pesar de no ser médico, o vamos a decir, fue afectado por la enfermedad, y esto es significativo en general. Se están enfermando el personal de salud. Gracias a la ciencia abierta tenemos información de lo que está ocurriendo en el mundo. Tenemos récord en pocos meses tenemos más publicaciones que lo que se hizo en un año con SARS y MERS. Esta es una de las publicaciones con más casos, y gracias a esas publicaciones tenemos elementos que han visto repetidos, que la evolución de la mayoría de los casos es leve, que la mortalidad puede oscilar en un 2.3%, aunque cada país tiene su idiosincrasia de mortalidad, y que eventualmente las personas que más mueren tienen relación a la edad, a mayor edad, mayor mortalidad, y a condiciones preexistentes, sobre todo cardiovasculares. Y lo que sí estamos aprendiendo en general ahorita es que definitivamente la evolución en las personas que recuperan
tiene una incubación que oscila entre 1 a 12 días, con un promedio de 5 días, es sintomática, eventualmente también con una duración variable, y los pacientes se recuperan con una evaluación variable, pero existe la posibilidad de transmisibilidad en el tiempo, el cual es mucho mayor en sintomática, pero también puede ocurrir en la fase de incubación y recuperación. Esto es uno de los elementos que hace que este virus sea muy contagioso. Adicionalmente, la evolución a muerte tampoco es inmediata. La mayoría de los casos que lamentablemente fallecen tienen el periodo de incubación, una fase sintomática, usualmente el día 7, 8 entran en disnea, el día 9 en distrés respiratorio, el día 10 ingresan en terapia intensiva. En China sabemos que la mitad de los que ingresaron a terapia intensiva fallecieron, la otra mitad no, pero eventualmente los que fallecen ocurren a la primera o segunda semana de estar en terapia intensiva, lo cual hace que esto simplemente genere colapsos en los sistemas de salud. También se ha hablado de la tasa de reproducibilidad o de contagio. Se establece que es de 2 a 3, a veces mayor o menor, pero esto hace que la evolución, si una persona contagia 2 y 2 y 2, esto hace que evidentemente su proyección sea geométrica y exponencial. Y lo más dramático es que es una enfermedad nueva que el 100% de la población es susceptible. O sea, todos tenemos la posibilidad de enfermarnos. Y depende de la velocidad que nos enfermemos, es que los sistemas de salud pueden verse colapsados. En el mundo, ¿qué está sucediendo? No todos los países hacen las pruebas en la misma proporción. Corea del Sur está haciendo más pruebas por millones de habitantes que otros países. Y por eso hacen diagnóstico. Y China, que sale aquí en azul, tuvo una epidemia inicial, a pesar de que ellos bloquearon el 22 de enero Wuhan, siguió progresando la infección prácticamente hasta un mes después y ha disminuido prácticamente 2 meses después, pero el resto del mundo los casos están subiendo. ¿Y dónde están subiendo predominantemente? En Europa y hoy en día en América. Hay otros países que se están sumando a eso. ¿Cuál es la situación para hoy? 542.000 casos con 24.000 muertos. Estados Unidos, que estaba iniciando la epidemia hace poco, ya tiene el primer lugar en casos, el segundo China, Italia el tercero, España, Alemania. ¿Y qué ha sucedido? Hay mucha información, pero vemos que, por ejemplo, Corea del Sur, para el 20 de febrero, empezó de una manera exponencial, Italia empezó días después, el 21 de febrero, e Irán también, pero los países no tienen la misma evolución en el tiempo. Corea del Sur, este gráfico continúa, y ya para marzo, Corea del Sur se estabilizó, mientras que Italia siguió creciendo. Estados Unidos aparece en el panorama tiempo después, y aquí aparece apenas creciendo. De hecho, se ha hablado de esto, del martillo y la danza. Este autor, Tomás Cuello, de hecho ha sido récord en Medium, que es una plataforma de lectura, récord de cuanto a lectura de sus escritos, y simplemente si uno no hace nada, la infección progresa. Si uno mitiga, simplemente se controla un poco, pero si uno hace actividades de supresión, como ha hecho China, Corea del Sur y otros países, es probable que la epidemia no se manifieste. Pero el tiempo de acción es muy importante, que tan temprano ocurra, y simplemente esta curva también la habrán visto mucho. Si los sistemas de salud, que es esta raya, se sobrepasan, simplemente mayor cantidad de personas mueren, como se proyecta aquí desde el punto de vista hipotético en Estados Unidos. Si no se hace inicialmente, pueden llegar a 10.000 muertos. Si se hace algo severo desde un principio, pueden llegar a 4.000 muertos. Y hay un índice global de seguridad que establece qué países estaban mejor preparados o no, pero pareciera que no es cuestión de preparación, porque Estados Unidos está de primero aquí en ese índice global, Corea del Sur de 9, España 15, Italia 31, Costa Rica 62 y 176. Entonces, ¿será una cuestión de preparación o será una cuestión de tiempo? ¿Qué tan rápido tenemos que actuar y qué medidas tenemos que actuar? Entonces, los invitados vienen de Estados Unidos, Carlos Rivera, ellos tienen 85.000 casos, y fíjense la evolución muy empinada de casos a partir de marzo. Fíjense, China se ha estabilizado la epidemia, no han aumentado, de hecho han tenido muy poquitos casos y estos últimos casos han sido importados. ¿Qué ha pasado con Italia? 80.000 casos, las muertes han estado aumentando, como se ve en este gráfico, y España, fíjense que el ascenso es mucho mayor. De hecho, se pronostica que en muertes lamentablemente va a tener más que en Italia. Y Costa Rica tiene 231 casos confirmados, 2 muertes, 2 recuperados, mientras que en Venezuela estamos en 107, 1 muerte, 31 recuperados, y esta es la data que tenemos. Entonces, vamos a invitar a nuestros panelistas, y queremos empezar con el doctor con el doctor Jaime Torres,
para que nos dé una visión general y nos dé su opinión de lo que está sucediendo en general en Venezuela. Doctor Jaime, para que lo pongan en pantalla. Tienes que dejar de compartir, Manuel. Adelante, Carlos. Jaime, el que le están preguntando es a Jaime, no a mí. Ah, es a Jaime. Perdón. Otro Torres. No lo veo, Jaime. Se salió. Sí, no veo a Jaime tampoco. Sí, tampoco. Ni en video ni audio. Sí. Ah, ya va. Es que se salió y no lo pude activar. A ver. ¿Ahora? Ok. ¿Ahora? Te Jaime, oímos. Estoy... No te vemos, pero te oímos. Ajá. Bueno, no me ven porque estoy muy oscuro en principio, Ok. pero... Ok, bueno, parece que ahora sí ya Sí, sí. logramos. Ya estás listo. Adelante. Ok, y tengo también una compartida la pantalla. No, tienes que compartirla. No la tenía compartida. Vamos a ver. Bueno, básicamente quería hacer como una panorámica un poco de la situación de los trabajadores de salud con respecto a esta epidemia y ubicarnos en lo que está viendo a nivel mundial. Ya había datos desde el curso de las publicaciones que hemos tenido, como decía al comienzo, como un exceso de información a veces es difícil digerir. Ya la idea de que el personal de salud era uno de los grupos vulnerables para la infección, hasta el punto que en el caso de la experiencia de China, se encontró que muchos de los casos podían ocurrir dentro de la institución hospitalaria. En esta serie publicada en el Journal of American Medical Association en febrero, se mostraba que 41% de los pacientes afectados probablemente se infectaron dentro del hospital y que parte de esos individuos infectados era personal de salud, hasta el punto de que se estimaba alrededor de un 4.3% de individuos del personal de salud que habían sido, 3.8%, perdón, de personal de salud que se habían reportado para responder a la epidemia, fueron infectados en forma global. Hay cosas que son, digamos, importantes de ir tratando de puntualizar y quizás también es bueno escuchar la opinión del resto de los panelistas al respecto. Por ejemplo, deben los trabajadores de salud que pertenecen a grupos de riesgo específicos, como los más de 65 años o de patologías con patologías médicas subyacentes o que tienen alguna condición que los coloca en riesgo importante, ser reubicados de inicio en áreas donde no tengan un riesgo particular de infección. ¿Se está haciendo eso en la práctica o no? Y si no, deberíamos estarlo contemplando desde antes de que la situación se desborde. ¿Cuáles son, por ejemplo, las áreas clínicas donde el trabajador de salud está más expuesto? Ya sabemos, obviamente, por razones claras, de que las unidades de cuidados críticos son áreas de riesgo, pero, por ejemplo, aparte de las emergencias y la unidad de cuidados críticos, ¿cuáles otras áreas en nuestra institución son áreas que representan un riesgo importante para los trabajadores de salud y cómo hacer para compensar ese tipo de riesgo? Volver un poco a la situación general, se sabe que en China más de 3.300 trabajadores de salud se infectaron y que la probabilidad de infección de los trabajadores de salud fue 3 veces más que la población general. Esa fue la experiencia, por lo menos en Wuhan. Y que además es importante también tomar en cuenta que estos individuos, al regresar a su casa, también se convierten en vectores de transmisión y obviamente un porcentaje de ellos murió. En el caso de China, por lo menos, al menos 22 de estos trabajadores de salud
se reportaron como casos letales. El caso más dramático hasta ahora ha sido lo vivido en Italia, donde se estima más de 6.200 trabajadores de salud infectados, por lo menos 7 médicos que han muerto. Muchos de ellos, por cierto, eran médicos ya retirados que se reincorporaron para contribuir al manejo de la situación. Y el 20% de los trabajadores de salud involucrados en la respuesta se habían infectado. Eso es una cifra extremadamente preocupante y está muy por encima de lo que se había visto en otros países. El otro aspecto importante es que el impacto en relación a la pérdida de estos trabajadores transitorios por la misma infección. ¿No tienes micrófono? Ya voy a ver qué es lo que pasa. Creo que se oye un retorno. En la misma ciudad de Wuhan se vivió la experiencia que se está viviendo en algunos países europeos, que es que las instituciones se están quedando con un número muy limitado de médicos y personal de enfermería, porque muchos de ellos o se infectan o están en tena o están incapacitados para poder trabajar por razones diversas. También es bueno recordar que una vez que se identificó que la infección del personal de salud era un riesgo particularmente importante en la ciudad de Wuhan, en China, y que se llevó a un número muy grande de trabajadores de salud, casi 40.000 trabajadores de salud adicionales para poder ayudar en el manejo de la epidemia. No hubo nuevos casos de infección en el personal de salud, pues se tomaron las medidas adecuadas de protección. Pero estas medidas fueron muy drásticas. No solamente incluían, obviamente, el uso del equipo de protección, que ya vamos a discutir en más detalle durante la reunión, sino también que se incluía la separación de los pacientes de su familia. O sea, este personal de salud simplemente no está en contacto con su familia durante el tiempo de la epidemia, y eso crea también situaciones que son difíciles de manejar a veces en nuestro contexto. La OMS ha hecho advertencias muy importantes sobre lo que implica para los sistemas de salud el enfrentar esta epidemia. Sabemos que el stock mundial de los equipos de protección personal no es suficiente. Y eso sobre todo, está muy representado en el caso de las mascarillas o tapabocas o cubrebocas, como se llama, o barbijos, como se pueden llamar en diferentes países de la región, y más concretamente en la disponibilidad de respiradores, que es uno de los cuellos de botella que están viviendo países, incluso con inmensos recursos, como es el caso de Estados Unidos. La OMS advierte que el suministro de batas desechables, de gafas, anteojos protectores, va a ser insuficiente también en la práctica, y que el aumento de la demanda mundial ha sido impulsado no solamente por el número de casos, sino también por la desinformación, el pánico que se ha creado, y a veces la directriz es un poco equivocada de las mismas autoridades en algunos países, que ha llevado a compras nerviosas, a acaparamiento, y esto va seguramente a agravar más la escasez de estos equipos de protección a nivel mundial. Además, la capacidad de ampliar la producción de algunos de estos equipos es limitada, y la demanda actual de respiradores y máscaras no puede ser satisfecha, sobre todo cuando se considera el uso inapropiado continuado de este material. Ya se había dicho que qué es lo que se busca cuando se toman las medidas de contención social y otro tipo de medidas para tratar de retardar el impacto de la epidemia. No es evitarla, es simplemente hacer que los sistemas de salud puedan responder porque no sean sobrepasados en su capacidad de respuesta. Y eso es lo que muchos países están intentando, no necesariamente con éxito. ¿Qué es lo que uno esperaría en una situación de epidemia como esta? Que los trabajadores de salud trabajen más de lo habitual, que sean turnos muy largos, con recursos inadecuados, que están además enfrentando, conscientes de los peligros que están corriendo, que esto puede llevar a situaciones de sobrefatiga por exceso de trabajo y con recursos limitados, que además crea, ya lo mencionó María, va a hablar más en detalle sobre eso, impacto desde el punto de vista psicológico en esta población, y esto puede llevar a una escasez crítica de trabajadores de salud en un momento dado en muchas de nuestras instituciones. Hay datos ya
específicos para el para el SARS-2, el causante de COVID-19, en cuanto a la sobrevida en algunas superficies. Sabemos que en algunas superficies metálicas como el cobre puede sobrevivir hasta 4 horas, pero en materiales como el cartón y algunos materiales incluso de telas puede sobrevivir hasta 24 horas, pero en superficies de acero y en plástico hasta 72 horas. También sabemos que algunos agentes descontaminantes, como el etanol o las soluciones a base de etanol, son muy efectivas, peróxido de hidrógeno igual, hipoclorito de sodio igual, pero es bueno recordar que los compuestos que muchas veces se utilizan en nuestras instituciones, basados en amonios cuaternarios, como el cloruro de benzalconio, etcétera, no son tan efectivos y uno tiene que tener entonces cuidado un poco en el manejo de estos ambientes. Una pregunta que va a ser contestada seguramente con más detalle después es, bueno, ¿qué mascarillas usar, sobre todo para el personal de salud? ¿Son efectivas estas mascarillas? ¿Cómo deben usarse? Etcétera. Es una de las cosas más importantes dentro de este contexto. En nuestro país específicamente vivimos una situación que nos hace extremadamente vulnerables. Tenemos una red sanitaria hospitalaria básicamente con un colapso de infraestructura. 70% de los hospitales tienen fallas de suministros básicos. Incluso 9% apenas, menos de 10%, reporta tener un servicio normal y consecutivo de electricidad y de agua en muchas partes del país. Hay una escasez de insumos y medicamentos muy elevada, hasta 75% de escasez de algunos de estos insumos. Hay un déficit de camas de cuidado crítico a nivel nacional de alrededor del 40%. Y cosa muy importante, que es una situación también un poco única en nuestro país, que apenas el 30% de los médicos que se encuentran en las emergencias por decisiones políticas sanitarias del país son realmente médicos con especialidad. El resto son médicos con muy poco entrenamiento, recién graduados y a veces con formación muy limitada. Esto agrava un poco la situación del manejo de una epidemia en el caso nuestro. Finalmente, quedarían muchas preguntas más que respuestas, creo yo. Por ejemplo, ¿cuáles trabajadores de salud deben ser sometidos a cuarentena y por cuánto tiempo? Esa es una pregunta que creo que vamos a tratar de responder en la discusión. Debemos tomar precauciones universales en este momento, sobre todo en la medida en que sabemos que los asintomáticos pueden ser una fuente importante de infección y se ha vivido en el caso de Boston, se ha vivido en algunas otras experiencias en otros países. Y de hecho, los pacientes aún sintomáticos en el periodo previo al desarrollo de síntomas pueden ser infectantes también, lo que crea una situación especial que nos obliga a considerar la posibilidad de precauciones universales. ¿Qué hacer con los trabajadores de salud que pertenecen al grupo de riesgo, como decía antes? ¿Qué hacer si mi institución no posee salas de presión negativa? ¿Debo improvisarlas? ¿Cómo hacer? ¿Debo hacer áreas de flujo dirigido de aire que sea una alternativa a las salas de presión negativa, que es lo que vivimos en muchos países latinoamericanos? ¿Es la profilaxis posexposición efectiva? Motivo de gran controversia. ¿Y cuándo es seguro que se reintegre un paciente, un trabajador de salud que ha sido infectado? En el caso específico de Venezuela, tenemos un poco la situación de este médico venezolano tratando de predecir qué es lo que va a pasar. Bueno, vamos a tener suficiente equipo de protección, mascarillas, batas desechables, guantes, gafas de protección o escudos, respirador N95 o equivalentes, delantales protectores o protectores de calzado para enfrentar esta situación, que es lo básico que requeriríamos. Yo creo que entonces con esto le dejo a los otros ponentes un poco la idea de ahondar en algunos de estos aspectos y hacernos sugerencias que puedan ser de utilidad para nosotros. Gracias. Ajá, perfecto. Vamos con la doctora Natalia para que le active, profesor Luis Jacinto, el micrófono, para que ella nos dé la exposición de lo que está pasando en España, y sobre todo cuáles son los procedimientos de actuación que están haciendo hoy en día, la modificación.
Sí, hay muchas preguntas al respecto, porque nos llegan muchos videos donde se ven que el personal de salud no tiene los equipos adecuados, de hecho están usando equipos artesanales, de que hay un trabajo excesivo para el personal, un agotamiento físico y psicológico. Entonces, para que nos hable en esos aspectos de lo que está pasando en España, y usted que está en la parte laboral, que nos dé orientación también de las cosas en general que pudiera recomendarle a los países que la epidemia apenas nos está empezando recientemente. Hola, bueno, buenos días. Gracias por la invitación. La idea de esto es precisamente que la experiencia que hemos tenido aquí pueda ser útil para otros sitios. Justamente estamos en una situación muy delicada. A diario tenemos cambios de procedimientos. El Servicio de Prevención de Riesgos Laborales es una entidad que está destinada a hacer la evaluación de los riesgos de la empresa, que en este caso es el hospital, y por supuesto el riesgo de agentes infecciosos siempre es intrínseco al hospital. Se ha hecho un trabajo muy arduo desde finales de enero y prácticamente a diario hay cambios en el procedimiento. Normalmente el Ministerio de Sanidad tiene las publicaciones, están todas en el portal del Ministerio de Sanidad del Gobierno de España, son muy útiles, son libres y pueden ser consultadas sin ninguna dificultad. Hay además documentación muy interesante en cuanto a formación específica, inclusive documentos para población general. Por si alguna persona está interesada, es una buena opción. En fin, nosotros estamos ejecutando las acciones en función de dos documentos principales, que sería el protocolo de acción del Servicio de Prevención de Riesgos y la evaluación del personal sanitario en función a la enfermedad actual de COVID-19. Estos dos documentos tienen actualizaciones casi diarias. De hecho, ayer en la mañana y en la tarde hubo 2 actualizaciones. Y les voy a comentar brevemente cómo ha sido la evolución de los documentos que estamos utilizando. Normalmente, bueno, primero establecen la situación actual, que es una situación de crisis sanitaria en virtud de un contagio comunitario generalizado y sostenido. ¿Okay? Y en función de esto, la respuesta del sistema de salud debería ser garantizar la atención de las demandas de la población general que está sufriendo la misma enfermedad. Entonces ahora, en las últimas publicaciones lo que han hecho mucho hincapié es, primero, en las medidas generales que al principio apenas hacían mención. La parte de higiene de manos pareciera que sigue siendo la piedra angular, y la limpieza de superficies, que si recordamos también a principios de enero, cada vez que veíamos una imagen en la China era en relación a eso. Seguido, una cosa muy importante que han incorporado es la información y la formación a todo el sanitario. La situación actual, el uso de los equipos adecuadamente, también algunas medidas como prever cuál es el grupo que se va a añadir para que haya atención al paciente. Me explico. Si prevemos que vamos a tener un volumen muy importante de pacientes, pues ir formando a los profesionales que creemos que se van a incorporar a la atención al paciente. En función de eso se ha hecho mucho hincapié en esa parte de información. La tercera parte que ha hecho actualización es la de evaluación de riesgos, y se hizo una categorización del personal en alto riesgo, que por supuesto el personal asistencial sanitario va a ser este grupo de alto riesgo, el de bajo riesgo y el de baja probabilidad de exposición. Esto nos va a permitir identificar cuál es el sitio que tiene más necesidades y por tanto podemos distribuir el recurso de una forma más coherente. Estas cosas también han pasado por una serie de cambios. De hecho, varias de las medidas preventivas se han propuesto en función de todos los cambios.
Hubiese sido súper interesante ver cada una de las etapas de la enfermedad aquí, porque inicialmente lo que se esperaba eran unos cuantos contagios y de pronto nos tuvimos que afrontar una avalancha de pacientes que pareciera que el resultado es el colapso del sistema. Un sistema muy bueno, con muchas opciones, que prácticamente es uno de los mejores, pero que ante esta avalancha de pacientes no puede sostenerse. En fin, tuvimos que hacer identificación de los pacientes en distintas etapas. En principio tomamos mucho en cuenta el criterio epidemiológico, pero actualmente no es algo importante. Las medidas preventivas, que serían el cuarto punto que han hecho hincapié, van a variar en dos aspectos fundamentales. El principal sería las medidas organizativas, que serían las medidas generales en todo el sistema, de manera que los trabajadores puedan permanecer a una distancia de seguridad, mantener la higiene de las zonas, evitar o agrupar para que pueda haber continuidad del trabajo con el menor riesgo posible. Entonces, en algún espacio se ha limitado la cantidad de trabajadores. Aún así, sabemos que el grupo de expertos que son los que más necesitamos, pues siempre van a necesitar un poco de respaldo. Otra medida organizativa que es muy importante es en las salas de urgencias. Se ha establecido algo un poco en contra de lo que nos hemos formado, que sería la parte de clínica y semiología, y es el protocolo de explorar lo mínimo posible. Entonces, se utilizan medidas muy básicas para clasificar al paciente, limitar el uso de analíticas u otros complementarios y hacer las recomendaciones a los pacientes que en teoría no tienen o tienen muy poco riesgo. Y así nos podemos centrar en la atención del paciente que tiene más riesgo. Entonces, esos protocolos de distanciamiento, de alguna manera, al paciente que puede ser potencialmente contagioso, también ha sido una medida que creo que es de mucha importancia. Aún así, esto se tiene que acoplar siempre con las medidas que pareciera que es la estrella del momento, que es el equipo de protección individual o el equipo de protección, que sin las medidas organizativas no van a funcionar. Las dos tienen que tomarse en cuenta. Los equipos de protección, hay unos documentos muy interesantes de la OMS donde hacen las recomendaciones específicas según las tareas que se realizan y según el espacio donde están funcionando. Porque en un principio los protocolos era que todo el personal sanitario estuviera protegido a máximos para atención de cualquier paciente. Entonces veías un auxiliar o uno del personal que es acompañante o el médico o cualquiera con todos los equipos de protección. Eso ha cambiado, ¿okay? Y eso es una medida muy importante y hay unas recomendaciones específicas tanto de la parte técnica de cuáles son los mínimos que tiene que cumplir cada una de las prendas de equipos de protección, así como cómo adaptarse a cada función, cuáles son los recomendados en triaje, cuáles son los recomendados en la unidad de críticos, por supuesto, cada espacio con sus particularidades. Y finalmente quería hacer la última mención del equipo de protección, que básicamente colocarlo no pareciera que tiene una dificultad mayor. El problema es el retiro. ¿Por qué? Porque cuando el personal sanitario va a utilizar el equipo, está llegando a su turno de guardia, estará tranquilo, descansado, ¿okay? Se coloca su equipo de la forma apropiada, pero ya después de tratar a pacientes en estado crítico, con lo que psicológicamente representa para un humano, para una persona normal, el cansancio, el calor que genera el equipo, o sea, todas unas circunstancias bien particulares hace que tengamos errores en el retiro. Entonces hemos adoptado una secuencia que está muy bien formulada del CDC y existen un par de secuencias que pareciera que son las más adaptadas y son las recomendadas por el Ministerio de Sanidad aquí en España. Pues yo creo que lo más importante de todo es que sepamos
agrupar o complementar las medidas que necesitamos y adaptarlas al momento actual de cada situación. Excelente. Sobre todo importante eso del retiro, pero bueno, en nuestros países tenemos el drama y que ha comentado también de la escasez de los distintos equipos de protección personal. Pero quisiera preguntarle ahorita, sobre todo a la doctora María Luisa, es de lujo porque aparte de ser médico pediatra y con mucha experiencia en el aspecto importante que es del Ministerio de Salud en Costa Rica, hoy en día definitivamente requiere más decisiones gerenciales que individuales y decisiones de estados incluso con un sentido amplio, porque realmente lo que estamos viendo diferencia en los distintos países no es la labor del médico individualmente, de los hospitales, en los colectivos, sino también la labor de un sentido macro, de cómo los estados se están enfrentando hasta estas circunstancias. De alguna manera se está experimentando en los países, hay países que están tomando medidas que parecieran exageradas, inicialmente como pasa en China, otros países de Centroamérica que incluso sin muchos casos están tomando medidas, y queremos saber, bueno, en parte la experiencia en Costa Rica, pero aprovechar su experiencia en ese sentido a nivel ministerial, pero también quisiéramos hablar de los aspectos psicológicos que influyen en los trabajadores de salud, los riesgos de infección nosocomial en este sentido hoy en día con COVID-19 y cómo podemos enfrentarnos nosotros en Latinoamérica, que definitivamente nuestros sistemas de salud no son iguales que los de Europa, de los de Estados Unidos, y estamos viendo a otros países mucho más grandes, mucho más fuertes, y desde el punto de vista de estructura sanitaria, cómo están pasando trabajo de manera difícil. Entonces, Costa Rica es un país único en América, único en muchos sentidos. Es un país que nosotros admiramos porque pensamos que es muy inteligente en su uso desde el punto de vista de presupuesto de nación y que de algún modo ha sido ejemplo en políticas de salud pública y en otras políticas en general. Entonces, nos agrada mucho que usted esté aquí y que nos hable extensamente de lo que estamos preguntando, doctora María Luisa Ávila. Sí, muchísimas gracias. En primer lugar, un gusto para mí estar con este equipo de personas de prácticamente diferentes regiones del mundo. Yo creo que una de las cosas importantes a mencionar acá es que definitivamente el primer impacto de la epidemia es la crisis misma. Y eso que ustedes mencionan muy bien, hay crisis en diferentes lugares, en los hospitales, por las razones ya expuestas. Natalia nos hizo un recordatorio y un análisis muy interesante que me encantó. Y también está el impacto que tiene hacia afuera. Vos, Manuel, preguntabas qué se está haciendo en Costa Rica. Bueno, Costa Rica es un país que desde la época de los 80 hizo una reforma del sector salud y dividió el sistema en Ministerio de Salud, que es el ente rector que se encarga de promocionar la salud y prevenir la enfermedad, y la Caja Costarricense del Seguro Social, que tiene una cobertura superior al 90%, que se encarga de la atención de los pacientes enfermos. Una de las cosas que nosotros analizamos y que, bueno, Italia así lo manifestó y creo que es el mismo problema que está pasando en Estados Unidos, es que son sistemas de salud más enfocados en la atención del enfermo que en la salud pública en sí. Así es que uno esperaría tener un menor impacto en aquellos países que tienen un esquema de salud pública sólido. Y bueno, la Organización Mundial de la Salud al inicio de esta crisis mencionaba que la misma no se iba a presentar en todos los países de la misma manera. Yo creo que después vamos a tener que analizar una serie de otros elementos como el envejecimiento de la población, como por ejemplo el tema del tabaquismo, que ya hay varios reportes, incluyendo obviamente lo que ha pasado ahora con el COVID-19, que es uno de los factores de riesgo, no solamente para enfermar, sino también para morir en una unidad de cuidado intensivo. Aspectos básicos que ustedes espero que puedan estar viendo en mi presentación es que tenemos que formarnos antes de exponernos y practicar. Nosotros acá en el Hospital de Niños, que es el único hospital pediátrico del país, lo que hicimos fue instalar un hospital de campaña que tenemos para tratar a los pacientes sintomáticos respiratorios. Y aquellos que tengan riesgo de ser pacientes COVID-19 positivos, los pasamos a la unidad de COVID que está precisamente en el servicio de infectología al cual yo pertenezco.
Hemos tenido casos sospechosos, todos afortunadamente se han descartado, pero esto nos ha ido permitiendo conocer cuáles pueden ser los errores a la hora de manejar estos pacientes. Entonces, podríamos decirlo que esto es practicar con estos que son sospechosos para poder afinar bien los protocolos a la hora de atender a los que posiblemente vayamos a tener que atender, porque todavía nuestro Ministerio de Salud considera que no hay transmisión en la comunidad. Nosotros ahora, con los casos que tenemos, todos pertenecen a alguna cadena de transmisión y por lo tanto los hemos podido aislar a tiempo y tomar medidas para que no haya una menor dispersión. Nuestros modelólogos han dicho que sí vamos aplanando la curva. Probablemente para el 1 de mayo es donde vamos a tener el mayor pico de exposición y después de ahí pues esperar a que esta curva baje y por supuesto lo que se mencionó anteriormente que la protección del personal sanitario es una prioridad, pero una prioridad que tiene que tener cierto sentido, ¿verdad? No es darle todo a todos porque se nos acaba. Incluso hay controversia sobre el uso de botas y quizás lo más importante es la protección de la cabeza, de la vía aérea, ojo, nariz, garganta, boca, etcétera, que eso es lo que podría eventualmente ayudar. A nivel de lo poco que se conoce, este es un virus, lo decíamos antes, empezó el 8 de diciembre del año pasado y aunque tenemos mucha información, todavía hay muchas preguntas. La adquisición nosocomial del virus fue del 41.3% y el 29% de ellos fue en profesionales, trabajadores de la salud. Y la mortalidad nosocomial, también eso se ha mencionado, ha sido superior en mayores con comorbilidades y también en el personal de salud. Habría que caracterizar a nuestro personal de salud porque sabemos que no predicamos necesariamente con el ejemplo. Es una población que es hipertensa, diabética, que tiene algunos otros problemas y que de hecho a nivel mundial se ha dicho que los que trabajamos en salud tenemos 10 años menos de esperanza de vida que el promedio de nuestro país y parece ser que en esto eventualmente se pueda reflejar. Acá en Costa Rica han muerto 2 personas, 2 adultos mayores de 86 años, ambos, uno de ellos incluso un colega muy querido y reconocido en nuestro país. Y las personas que en este momento están en las unidades de cuidado intensivo de adultos son personas entre los 40 y 55 años, 4 específicamente que tienen como factor de riesgo ser fumadores. Entonces aquí ya vemos pues que hay una correlación interesante de eso. Esto que les presento aquí lo encontré en la revista Time de este mes y son los selfies de colegas mayugados y agotados. Se puede ver en su rostro las huellas de los equipos de protección y sin lugar a dudas este es el otro tema. Como personal de salud tenemos un riesgo de adquirir la enfermedad, de terminar en cuidado intensivo, eventualmente de morir, dependiendo de nuestra edad y factores de riesgo y en qué zona vamos a trabajar. Creo que los pediatras somos los que estamos un poco más tranquilos, pero también está la parte psicológica. Nos comentaban, porque hemos tenido un par de conferencias a las que la directora de nuestro hospital ha asistido y nos ha transmitido la información, que en Wuhan muchas de estas personas de personales de salud no se fueron para sus casas, los instalaron en hoteles, pero en Beijing hicieron lo contrario, los mandaron para sus casas. Y la tasa de recuperación desde el punto de vista emocional e incluso física fue mejor a los que pudieron ir a sus casas. Entonces aquí estamos introduciendo también un elemento desde el punto de vista de la salud mental. Esto dicen los psicólogos y psiquiatras que nos va a dejar un síndrome de estrés postraumático que vamos a tener que empezar a trabajar en ello, no solo para la comunidad, sino también para el personal de salud. Y yo quiero ser positiva y mencionar esto, cerca del 80% de las personas se recupera de esta enfermedad sin necesidad de un tratamiento especial. Lo que tenemos que hacer desde el punto de vista de la salud pública es aplanar la curva para que la mayor cantidad de gente no llegue a los hospitales y sature los servicios asistenciales de atención a la enfermedad y por supuesto las unidades de cuidado intensivo. Costa Rica en este sentido se está preparando, ya tenemos en funcionamiento precisamente el día de hoy un hospital que se reconvirtió
como un hospital únicamente para COVID-19, independientemente del nivel de gravedad de la persona. Va a tener a su cargo, van a ser 1.500 personas que van a estar a cargo de este centro hospitalario. Nosotros, Hospital de Niños, sí vamos a manejar a nuestros pacientes y los demás hospitales van a manejar en algunos casos pacientes que requieran tratamientos más especializados, por ejemplo, ECMO, aunque la experiencia de Wuhan que los colegas de China nos comentaban es que ellos, a pesar de todo este montón de gente que tuvieron enfermos, ECMO lo requirieron como en 8 pacientes, entonces no parece ser un problema. El problema que tuvieron ellos fue el tiempo en que la persona, sobre todo el adulto mayor, pasaba en estas unidades, que es de promedio en 14 días, entonces eso hacía que esa persona, que además lamentablemente muere, pasa 14 días colocado en una unidad de cuidado intensivo y con muy pocas esperanzas de sobrevivir. Pero insisto, yo quiero ser positiva, recordar que la gran mayoría que pasemos esto nos vamos a recuperar, que tenemos que trabajar en el tema de aplanar la curva y que los servicios asistenciales de salud no se llenen. Creo sin lugar a dudas que hay un riesgo percibido por sesgo cognitivo. Por supuesto, no quiero jamás menospreciar lo que está pasando en el mundo con esto, pero sí que parte de la salud mental que tenemos que proteger es tratar de que nuestra gente, tanto médico como ciudadano, no se exponga a tanta información, muchas veces falsa. Ustedes saben cómo está el tema de las redes sociales. Aquí en Costa Rica se está desmintiendo a cada rato, se llama no coma cuento, se está desmintiendo a cada rato información muy negativa que se está transmitiendo y por lo tanto eso también perjudica a la gente y puede llegar a tomar decisiones que no necesariamente lo son. Y les voy a poner un ejemplo. Escuché a una enfermera de un hospital geriátrico decir que en la casa había que colocar una alfombra e impregnarla de cloro para limpiar ahí los zapatos, porque creen que uno en la suela del zapato podría llevar el virus. Entonces son ciertas cosas que asustan a la gente y que por supuesto también hace que estas personas puedan no tomar las decisiones oportunas. Recordarles a Avicena, yo creo que volvió del pasado para recordarnos que la imaginación es la mitad de la enfermedad, la tranquilidad es la mitad del remedio y la paciencia es el comienzo de la cura. Esto va a pasar en todos los países. Hay países que lamentablemente España, y nos duele mucho porque tenemos una relación muy buena Costa Rica con España, igual que la tenemos con China, con Italia. Yo creo que el mundo se ha venido uniendo más, pero esto va a pasar y la función de nosotros va a ser mejorar en nuestros países, que este impacto que se tenga sea el menor posible. Bueno, agradecerles la atención y dejarles mi contacto en redes sociales para que estemos en comunicación. Muchísimas gracias y quedo pendiente de las preguntas. Excelente, doctora. Y hizo un llamado a reflexión que posteriormente quiero hacerle preguntar a la doctora Natalia sobre, o bueno, vamos a hacerlo Carlos Torres Viegas, que definitivamente Estados Unidos, lo que ha pasado en los distintos lugares del mundo, nosotros hemos aprendido, por ejemplo, la experiencia de China, y China cuando empezó a controlar el problema empezó en Europa, pero no al mismo tiempo. Empezó inicialmente en Italia, después en España, en Alemania, en distintos países, y estamos viendo como la misma epidemia, pero en distintos países, como si un incendio se replicara y tuviera la misma dinámica. Pero si vemos algunos países muy puntuales como Singapur, Corea del Sur, que han logrado controlar esa curva ascendente y exponencial. De alguna manera Estados Unidos es el país más grande del mundo, es complejo en general, el manejo es federativo y definitivamente uno ha visto también cómo las políticas de la CDC han cambiado en el tiempo. Ellos inicialmente establecían que todo el personal de salud debería usar respiradores N95. Hoy en día han cambiado y han establecido lo que hablaba la doctora Natalia, que depende del área donde estén. Si están en triaje, si están en hospitalización, una mascarilla tipo quirúrgica puede ser suficiente y la N95 reserva los procedimientos de mayor riesgo. Incluso parte de la pregunta que era la Organización Mundial de la Salud estableció en febrero que era muy bien hacer la hospitalización en casa o el aislamiento en casa de los casos leves.
el 18 de marzo, hace poco lo cambió. Y a uno le preocupa en nuestros países que uno sabe que los hospitales no están adecuados, y si los hospitales no están adecuados porque no tienen los equipos de protección personal, menos un hotel. Y los elementos de limpieza en un hotel fallan, porque estamos diciendo que la estructura de salud no son solo los médicos, hay que tener un personal de enfermería, un personal de limpieza, un personal que garantice el alimento a las personas. Entonces, para el funcionamiento de los hospitales está involucrado todo un equipo muy grande. Entonces, de algún modo, bueno, no quiero hacer una pregunta comprometedora, pero Estados Unidos estaba viendo todo lo que estaba pasando en el mundo, y por qué Estados Unidos, de ser de pocos casos, ahorita está repuntando en los casos, y hay alguna manera de revertir esto. ¿Qué opinión tiene con lo que estaba hablando de la hospitalización en casa, o el aislamiento en casa, los casos leves? Porque realmente los sistemas de salud no van a tener la cobertura suficiente, ni siquiera al principio, de tener todo el mundo hospitalizado en los centros, y menos en hoteles donde no tenemos el personal para ello. Mira, el problema de los Estados Unidos, básicamente, bueno, obviamente hay un problema de político que siempre influye, no debería, pero influye en el manejo de una crisis que es básicamente sanitaria. Y Estados Unidos, a pesar de que es un país muy desarrollado, tiene algunas cargas en su sistema de salud que son complicadas. El primer punto es que esto es un país que el sistema de salud realmente no es un sistema homogéneo, sino está conformado por múltiples sistemas relativamente independientes. Entonces, la información no es como en otros países, incluyendo España o Singapur o China, donde el manejo es más vertical. Se hace las actividades que cada hospital realiza o cada estado realiza es homogénea. Aquí no, aquí hay una parte federal, pero hay una gran parte también estatal, y vemos que la respuesta en diversos estados ha sido diferente. En realidad estamos viendo distintas curvas dentro de los Estados Unidos debido también a su amplitud geográfica. Vemos la curva de Washington, que empezó inicialmente, seguida 2 semanas después, básicamente por la curva de New York, que es el caso más dramático hasta ahora, seguido por otros estados, incluyendo el estado de la Florida, pero por ejemplo ahorita dramáticamente los ojos puestos en el estado de Luisiana, donde está New Orleans, que está pronto de quedarse sin equipos de ventilación, y donde sin embargo pasaron cosas como que el Mardi Gras se celebró hace pocas semanas. Entonces hay obviamente un empuje por parte del gobierno federal en favorecer el aspecto económico sobre el aspecto sanitario. Bueno, y todas esas cosas influyen, eso se paga. Esto es una enfermedad que, como tú lo mencionabas al principio, el crecimiento llega a ser exponencial, y la gente pierde la perspectiva cuando ve los números en la primera semana de la real proyección que van a tener 2 o 3 semanas más adelante. La gente le cuesta entender ese crecimiento exponencial. Entonces eso ha sido uno de los aspectos, o sea, quizás es el aspecto más relevante de lo que estamos pasando acá, y que seguimos luchando, porque uno ve al presidente mencionando desde ya la posibilidad de regresar a los trabajos. Desde el punto de vista de nosotros, como te digo, estamos apenas empezando. En el caso mío particular de Miami, estamos apenas empezando. Mi unidad ya tiene la mitad de los pacientes de los pacientes de mi unidad sí son en los actuales momentos pacientes con COVID o con alta probabilidad de ser COVID-19. Nosotros, nuevamente, uno de los aspectos fundamentales, tú mencionabas el cambio de los criterios del CDC. Uno debe mencionar que la Organización Mundial de la Salud siempre mencionó, en parte porque se hacen consideraciones económicas, pero recordemos que la Organización Mundial de la Salud tiene que dar recomendaciones a nivel internacional, y entonces la recomendación siempre de la Organización Mundial de la Salud era el uso de mascarilla. Nunca implementó realmente como primer ataque el uso de N95 o máscaras de protección de filtro. En el caso del CDC fue más conservativo, porque tú supones que un país que tiene recursos económicos puede darle la mayor probabilidad de protección al médico, y por eso fue la recomendación inicial. Muy rápidamente, te estoy diciendo que nosotros apenas estamos empezando y ya estamos sintiendo
el problema de la escasez de recursos en términos de equipos de protección personal. Entonces muy rápidamente tuvieron que cambiar a la mascarilla y dejar la N96 simplemente, que es lo que nosotros hacemos aquí, simplemente para procesos o intervenciones donde es frecuente la aerosolización. Y entonces nosotros normalmente enfrentamos al paciente con una mascarilla quirúrgica, y si el paciente va a ser intubado, si el paciente vamos a tomar la muestra del paciente, si el paciente va a ser aspirado, si el paciente, bueno, tratamos de evitar las nebulizaciones obviamente por la asociación, pero si el paciente está en un proceso de nebulización o ese tipo de cosas, entonces el paciente, el personal se coloca una máscara de N95 para protegerse. De resto, la protección es simple, es los guantes, la bata. Nosotros no usamos protectores de pies. Hay un estudio mínimo, si se quiere, de China, donde evaluaron la contaminación ambiental en 3 pacientes con COVID. Y obviamente había contaminación ambiental en el área de habitación, había contaminación en el baño, que no es sorprendente porque sabemos que se excreta en las heces, pero por ejemplo ellos no encontraron contaminación en el pasillo o en el área externa al cuarto y en el piso. Entonces uno considera que probablemente la posible contaminación de los zapatos no es tan grave, ¿no? Entonces nosotros no usamos protección cubrimos la cara y cubrimos los ojos, y obviamente los ojos con mascarilla, y cubrimos la boca con máscara quirúrgica. Nosotros, y mi recomendación, el otro punto que para ir contestando algunas de las preguntas, porque tenemos poco tiempo que había hecho Jaime, nosotros no estamos utilizando profilaxis antibiótica en pacientes expuestos o en personal de salud expuesto. Tenemos limitación de medicamentos a pesar de estar en los Estados Unidos. Básicamente contamos con la hidroxicloroquina, pero no tenemos el uso de remdesivir. Ya dejó de ser compasional, ya la compañía no puede producir para todos y se está usando exclusivamente mediante 4 protocolos que obviamente están acaparados, si se quiere, o bajo la utilización de grandes centros universitarios de investigación. Entonces, no contamos con remdesivir. Algunos hospitales sí contamos con medicamentos como tildosumab, pero de resto, básicamente estamos como el resto del mundo. ¿Okay? Obviamente podemos utilizar interferón, pero no hay unos protocolos oficiales del uso de interferón o de otra cosa, sino que cada hospital hace sus propios protocolos, y eso es uno de los otros problemas de evaluar la data norteamericana. Hemos tenido casos de exposición, por lo menos en mi hospital no hemos tenido casos de personal enfermo, pero sí de exposición, usualmente en emergencia por falla de la utilización del uso. Yo diría, el otro gran punto de discusión que vemos también variación en los Estados Unidos es el uso de mascarilla permanentemente durante la actividad del hospital. Una reunión reciente con médicos italianos, eso es lo que ellos están haciendo. En Estados Unidos había mucho recelo con el uso de eso, en parte por el gasto de material de salud. Vimos, sin embargo, que centros como el Mass General empezó a utilizar esta semana la mascarilla en todo el personal de salud a todo momento. Yo o mi grupo de trabajo en el hospital donde estoy utilizamos la mascarilla en todo momento. Cualquier paciente que me consulte, yo entro por lo menos con mascarilla. Yo creo que el entrar con la mascarilla y lavarse la mano ayuda muchísimo en prevenir las exposiciones. Es lo mínimo que puedes hacer. Y debido a que tenemos que conservar material, obviamente no puedo evaluar todos los pacientes con equipo de protección personal, situación que quizás es diferente en España ahorita por el volumen que tienen de pacientes. Uno de los inconvenientes que tenemos obviamente es que nosotros también tenemos problemas con la prueba, especialmente aquí en la Florida. A pesar de que se ha aumentado el número de pruebas que se hacen, la realidad es que nosotros tenemos que esperar a veces hasta 7 y 10 días para que tener una prueba. Entonces, muchos de los pacientes están manejados como si fueran COVID, pero sin la seguridad que sean COVID. Y obviamente eso produce un gasto de material de equipo de protección personal importante. Y debido a la hora, yo creo que nosotros tenemos ahorita una unidad de admisión de COVID en uno de los pisos del hospital. No estamos sobrecargados ahorita en realidad. Hemos visto que inicialmente la afluencia del hospital disminuyó obviamente por
la publicidad de que no fueran al hospital si no era necesario, pero sí estamos viendo eso, sobre todo en esta última semana, y esperamos que lo vamos a ver en las próximas 3 semanas, un aumento progresivo de los casos de COVID, probablemente un aumento dramático de los casos de COVID aquí también en la Florida. Excelente. Yo quiero preguntarle al doctor Jaime Torres, una angustia que existe en nuestro gremio médico acerca de la profilaxis y los aspectos terapéuticos. Particularmente pienso que nos estamos preocupando mucho en elementos que no se tiene evidencia y no estamos preocupándonos en otros aspectos más macro, ¿no? Pero ¿cuál es su opinión al respecto y quizás cómo se está protegiendo usted y cómo está protegiendo a los otros, a su familia, porque usted está viendo pacientes con COVID? Sí, en Venezuela, la pauta del Ministerio de Salud recomienda el uso de profilaxis con la combinación de hidroxicloroquina y acitromicina eventualmente, o levofloxacina, también sugieren ellos. Uno de los problemas que hay que tener también en cuenta es que las preparaciones de cloroquina no son iguales. O sea, cuando uno habla de hidroxicloroquina no es lo mismo que al fosfato de cloroquina, que es el que disponemos realmente en Venezuela como producto antimalárico que se está utilizando ahora en esta situación. Entonces, el cálculo de la dosis no es exactamente igual. Cuando uno habla de 400 miligramos de hidroxicloroquina, eso no es equivalente exactamente a tableta al fosfato de cloroquina. Y esas son cosas que uno tiene que ajustar. El otro aspecto es que si uno sugiere en forma indiscriminada el uso de cloroquina asociado con acitromicina, vamos a ver una serie de problemas de toxicidad. O sea, la acitromicina también tiene un efecto de prolongación del QT que puede agravar ese riesgo existente con la cloroquina. Si no estamos haciendo, que de hecho en nuestro país no se está haciendo a nivel público, de forma rutinaria, electrocardiogramas previos y durante la administración de los medicamentos, podemos tener, como ya se está reportando en otras partes del mundo, problemas de toxicidad y eventualmente hasta de muerte por arritmia. Entonces, estas son cosas que hay que tomarlas con cuidado. No hay hasta ahora publicaciones, digamos, sólidas que digan que la profilaxis es efectiva. De hecho, el protocolo que se está llevando a cabo en varios centros de España se espera tener resultados preliminares a finales de mayo, donde se podrá ir de alguna manera si tuvo algún impacto la profilaxis con hidroxicloroquina combinada o no con acitromicina en algunos centros. Entonces, estamos trabajando, como se ha dicho anteriormente, sin cartas de navegación. Estamos aprendiendo en el camino. Debemos, digamos, cuidar los pocos recursos que tenemos. Y en práctica yo pienso que el uso de hidroxicloroquina o equivalentes a cloroquina y eventualmente de aspirina, yo lo reservaría para personas expuestas, incluyendo personal de salud, expuestas que tengan sintomatología. O sea, hacerlo quizás con administración precoz es una de las cosas que pudiera ser beneficioso, que creo que incluso la experiencia española está sugiriendo eso, de que mientras más temprano comencemos algunos de estos tratamientos, probablemente el beneficio es mejor, pero no lo utilizaría solamente en las personas expuestas asintomáticas. Perfecto. Profe, para que le abra el micrófono a Natalia, a la doctora Natalia, porque quiero hacerle unas preguntas. Ha habido preguntas en la audiencia, sobre todo recomendaciones de personal de salud. Por ejemplo, una de ellas, ¿cómo reincorporan el personal de salud una vez que está enfermo? ¿Qué medidas están tomando en ese sentido? Otra pregunta es, ¿cómo protegemos el personal de salud a nuestra familia? Que es mucha la angustia que existe al respecto. Adicionalmente, incluso las medidas que hay en los trabajadores de no salud, pero hay una pregunta en general. ¿Qué están haciendo ustedes? Porque no hay equipos suficientes. ¿Están reciclando los equipos? ¿Están reciclando los N95? ¿La están lavando y reusando? ¿Están usando bolsas de plástico como salen los videos ante la ausencia de batas? Entonces, profe, para que le ponga el micrófono de nuevo a la doctora Natalia para que pueda hablar y nos comente al respecto. Por ahora no estamos viendo reuso de esa forma. Hablamos con los fabricantes y le planteamos la posibilidad de utilizar diferentes cosas para
para reutilizar el material y hasta ahora no nos han garantizado que eso nos mantenga la indemnidad del material. Entonces, en principio, estamos utilizando, con los pocos recursos que tenemos, lo estamos distribuyendo a los sitios de mayor importancia. Por eso es que es muy importante la parte de distribución. Entonces, lo recomendado así para protección máxima, que es la que hacemos en la unidad de críticos, sería el guante. No recomendamos doble guante porque da una falsa percepción de seguridad. La bata, que el único requisito es que tiene que ser impermeable. Por eso que puede ser una bata convencional con un delantal plástico. La gafa, si van a generar aerosoles, tiene que ser hermética. Bien sea el lente o el protector facial, pero tiene que ser hermético. Y la mascarilla de alto filtrado, la FPP2, es la recomendada, la que hemos usado como convencionalmente para la tuberculosis, por ejemplo, pero la que recomendamos es la FPP3. Entonces, esa para la unidad de críticos es la que se utiliza solamente. Ahora, en otras estancias como consultas que ya se han eliminado, se han limitado prácticamente por completo, pero las consultas, el triaje, para esas lo que hemos hecho es alargar un poco la distancia de seguridad y podemos hacer uso de alto filtrado tipo FPP2, pero también podemos utilizar mascarillas, como lo había comentado el doctor Torres Viera anteriormente. Y la protección de personal. Ajá, la evaluación de personal. Tenemos un documento donde se llaman recomendaciones de aislamiento, que además lo sacamos de la página del portal del Ministerio de Sanidad. Entonces dice una serie de medidas que son básicamente de higiene personal y de uso de la uniformidad. El hospital siempre tiene un sitio donde llevas el uniforme y pues ellos son los que se encargan de hacer el lavado, el recambio, y eso no te lo llevas a casa. Hemos insistido mucho en hacer ese tipo de cosas, pero las medidas son unas medidas coherentes, son unas medidas posibles, y en las personas que viven en espacios muy pequeños ya se está haciendo una gestión en un hotel que va a estar también destinado para profesionales de la salud si no se pueden mantener a un cierto aislamiento en casa. Entonces eso es una opción que tampoco es tan frecuente, pero lo más importante es la medida esta que hacemos básicamente de no tocar al paciente. Ese protocolo es muy importante para el sanitario, para su autoprotección. Por supuesto, siempre tenemos que pensar en el bien del paciente y lo intentamos hacer a pesar de no explorar al paciente. ¿Okay? ¿Había alguna otra pregunta que dijeron? Incorporado personal. La incorporación del personal de salud una vez enfermo. El seguimiento del personal, eso ha cambiado, ¿ok? Eso ha ido modificándose, pero nosotros le solicitamos a un trabajador asintomático una PCR control para que se pueda reincorporar. ¿Ok? Hasta ahora, esa es una condición indispensable. ¿Ok? Tiene que estar asintomático número 1 y número 2, tener una PCR negativa. Yo quisiera preguntarle a la doctora María Luisa Ávila, que ella tocó el punto de las alfombras llenas de cloro, e incluso Carlos Torres Viera nos indicó el aspecto de lo inútil de usar las botas a nivel médico, pero ha habido mucha inquietud del personal no médico, el personal que trabaja, por ejemplo, una empresa que tiene que seguir trabajando, y cuál es el grado de exposición, qué medidas tienen que tomar de protección las distintas empresas o los bancos, los que tienen que seguir produciendo y trabajando en general, que no se pueden parar y que de algún modo están angustiados de cómo no llevar un problema que pudiera estar en la calle. Entonces, y también complementar con las desinfecciones que se están haciendo a nivel de las calles. Entonces, usted que trabaja en salud en ese aspecto, ¿qué tan útil o no es al respecto? Y quiero abusar de usted, y una pregunta que hay que tú también, ya siendo pediatra, en el aspecto del manejo obstétrico en general, en cuanto sobre todo los recién nacidos y el manejo de la madre en general que están estableciendo. Sí, claro, Entonces, con mucho gusto.
Bueno, básicamente con las empresas, todas las empresas tienen que tener un plan de cómo van a manejar a sus funcionarios. Aquí en Costa Rica, aquellas empresas que pueden enviar a teletrabajo, se les ha autorizado enviarlos al teletrabajo y que además se estén rotando. Por ejemplo, usted está en el banco, usted puede ir hoy a teletrabajo, dentro de una semana me voy yo, precisamente para que estas personas puedan no perder el empleo, que es una de las preocupaciones. Por otro lado, en las empresas se están usando diferentes protocolos. Los protocolos de limpieza de superficies han aumentado al doble de lo tradicional que anteriormente tenía. También dependiendo del tipo de empresa, si tienen que entrar en contacto con la gente, se les ha recomendado lo que Natalia decía, que tengan una vestimenta para su trabajo, que pueden tener un par y que lo estén lavando. Eso sí, sí, como no son personal sanitario, pues sí lo pueden estar lavando en su casa y algunas empresas les están proporcionando jabón extra y una serie de cosas más para que, para que ellos lo puedan hacer. Otro de los aspectos también fundamentales, aquí en Costa Rica se ha pensado en pequeños donde efectivamente no van a poder, pero eso todavía, digamos, no se ha venido implementando. Con el tema de los zapatos, creo que Carlos lo estuvo comentando, no hay un estudio que nos diga que nosotros a través del calzado pudiéramos transportar el, el virus. Eso es como un mito que ha venido saliendo en los últimos tiempos y como les decía, hasta personal sanitario está diciendo, hagan eso. Y creo que una de las cosas que está pasando es que la gente está extrapolando el coronavirus actual con el ébola. Y con el ébola pues se veía a la gente con esos uniformes y también lo que habrá un poco el sesgo cognitivo de que muchas imágenes que nos estaban llegando de China ya eran imágenes de cuando tenían desbordados los servicios, la gente con equipos de protección de altísima seguridad, etcétera, etcétera. Pero de esa época a la fecha hemos venido aprendiendo cosas importantes que ya Carlos y Natalia han venido mencionando. Las limpiezas de las calles, básicamente la rutina usual que hacen las diferentes municipalidades para la recolección de residuos sólidos y lavar las calles bajo algunas circunstancias, eso pues debería ser parte de la rutina y no necesariamente por el tema del COVID-19. Ante la pregunta de las embarazadas, bueno, nosotros tuvimos una embarazada de 18 semanas de embarazo, una colega ginecóloga que había sido caso contacto de uno de los primeros pacientes que también es colega que nosotros tuvimos aquí en el país. Este colega no adquirió la infección él dentro del hospital, él fue como el caso cero que posteriormente infectó a varios. Ella estuvo en cuidado intensivo y salió bien librada. Y de los reportes que existen hasta el momento, la embarazada no se considera una persona de riesgo per se, pero de nuevo, y creo que todos los conferencistas hemos coincidido en que las realidades de hoy pueden ser que el lunes sean otras y que la información y el recambio de la misma está ocurriendo a una enorme velocidad. Probablemente a ustedes les pasa como a mí que nuestra capacidad de lectura ha sido sobrepasada por la cantidad de información que todos los días se da. Y incluso en los diferentes chats, en uno que estamos con Jaime Torres, ponemos, bueno, si comparte un artículo, envíe cuál es el punto principal de ese artículo, porque esto está cambiando, sí, porque esto está cambiando diariamente. El otro día me mandaron un resumen de artículos y eran 13 páginas. Entonces vean ustedes que definitivamente necesitamos cápsulas informativas muy serias para poder hacer recomendaciones con la mejor evidencia posible hasta el momento. Manuel. Carlos, hay muchas preguntas al respecto de otros profesionales de la salud. Estamos en una circunstancia de pandemia. Paramos el resto de la salud, paramos odontología, paramos otorrinolaringología. Entendemos que con influencia se han establecido ciertos riesgos mayores en general y en otro elemento modificamos nuestras conductas en salud. Ya escuchamos a la doctora Natalia cómo está minimizando el contacto en atención de las personas. En triaje debemos examinar realmente la boca, la garganta, ¿es necesario? O simplemente vamos a identificar los síntomas que tiene la persona o incentivamos el aspecto de la telemedicina. Podemos atender a los pacientes a distancia y podemos hacerlo bien.
entiendo que Estados Unidos incluso tiene robots que ocultan y todo lo demás, pero los que no tenemos robots y en un país donde no tenemos agua, ni jabón, ni tenemos donde lavar la ropa, y ni siquiera donde cambiarnos los hospitales, ni siquiera tenemos mascarilla y distintas cosas, la preocupación que tenemos en Venezuela, podemos hacerlo en telemedicina, podemos hacerlo a distancia, mantenemos todo el mundo en su casa y los manejamos de lejitos. Bueno, mira, bueno, déjame decirte primero una cosa, o sea, este país es muy grande, pero la gran mayoría no tiene esos robots que oculten y eso todavía, ¿no? O sea, eso, la gente no puede tener la perspectiva de que eso es lo común, eso es probablemente para llamar la atención de alguien que lo está haciendo, ¿no? Pero, dime, mira, nosotros sí estamos utilizando, por ejemplo, incluso el problema con la primera pregunta, es si debemos parar las otras consultas, el problema es el riesgo de exposición y el riesgo de inactivación de ese personal de salud que se queda expuesto. Entonces, la gran mayoría de las consultas, incluso privadas, ¿qué te digo yo?, ambulatorias, aquí en Miami, se han movido hacia telemedicina. Y queda muy poco de ver pacientes que se hacen un screening muy intenso antes de tratar de ver a esos pacientes. Y eso implica que, bueno, mira, por decirte, un urólogo, que tenga que ver un paciente en su oficina y le llega y se expone un COVID, ese urólogo, nosotros seguimos haciendo el aislamiento basado en los 14 días, etcétera, entonces, prácticamente queda fuera de acción por un tiempo prolongado, ¿no? Entonces, en la práctica sí, eso sí, desafortunadamente ha sido así. Estamos usando telemedicina, incluso hacemos igualmente, que lo estaba señalando la doctora Salazar, en España tratamos de minimizar la exposición con el paciente, muchas veces haciendo el interrogatorio a través del teléfono, si no hay la disponibilidad de telemedicina propiamente en el sitio, y luego entrando simplemente a hacer un examen muy breve del paciente. Acuérdate que en el caso de ébola, con todo el andamiaje que uno se colocaba para poder tratar o ver pacientes con ébola, era muy similar en ese sentido. O sea, no había forma de ocultar al paciente, no había forma de hacer otras cosas, ¿no? En la mayoría de estos, entonces, hacemos eso. La otra cosa que se está haciendo es distribuyendo el trabajo. A veces confiamos en una sola persona que entre a hacer el examen físico en vez de entrar diversos especialistas o diversos personal de salud a hacer el físico. En el caso de pacientes en UCI, por ejemplo, el control del ventilador y el control de las bombas está fuera de la habitación del paciente, con conexiones largas que llegan hasta el paciente, de forma que el personal de salud no tenga que estar entrando constantemente a la habitación a manipular las bombas de infusión o el ventilador si es necesario. Entonces, bueno, todo ese tipo de cosas sí se están haciendo, y me parece que en estas circunstancias, y sobre todo con la idea también de ahorrar el equipo de protección personal, es adecuado, y no creo que en ese sentido sea tan problemático, ¿no? Una cosa que quería mencionarte, porque lo hemos comentado un poco, yo creo que al futuro es que podremos estudiar por qué en algunos países, obviamente esto, como decía Jaime, esto es una enfermedad que tiene el personal de salud es de alto riesgo. Sin embargo, vemos variación en el riesgo del personal, o sea, variación en los números por los cuales el personal de salud se infectó o no. Entonces, si bien en China, por ejemplo, ocurrió eso y de la infección de un número alto de pacientes, de personas, después, bueno, cuando trajeron el nuevo personal, un número importante de personal, no ocurrieron infecciones. Y en situaciones como en Singapur o en Japón, las medidas han sido menos draconianas. De hecho, por ejemplo, Singapur utiliza como contacto realmente un tiempo prolongado de alrededor de unos 30 minutos. Japón creo que lo considera alrededor de unos 15 minutos. Pero fuera de eso, una persona que hubiera entrado por menos tiempo a una habitación sin la protección adecuada, ellos lo que hacían es que mantenían ese personal trabajando con máscara. Entonces, y sin embargo, Singapur ni Hong Kong han demostrado unos niveles si bien obviamente tienen, pero no han demostrado niveles importantes de contaminación de personal de salud. Entonces, habrá que más adelante estudiar qué fue lo que pasó. Obviamente, una de las cosas que uno le llama la atención en España es que obviamente un personal de salud que se infecta es en el hospital lo más probable, pero también pudiera ser fuera del hospital, siendo que la situación es masiva en España, ¿no? Entonces, son cosas que no están todavía claras, pero el hecho de lo que demostró Singapur o lo que demostró Hong Kong te sugiere que no es un sine qua non de que el personal de salud debe infectarse
absolutamente con este proceso infeccioso. Entonces, habría que ver un poco más en esa experiencia. Buenísimo. Yo quisiera que pues, en breves minutos cada uno hiciera una palabra de cierre para darle la palabra final al doctor Héctor Arrechedera, y yo quiero empezar con una palabra de cierre y el sentido para los que están aquí en Venezuela y quizás siguiendo en el resto del mundo. Los guantes en la calle dan una falsa sensación de seguridad. De hecho, se ha demostrado que el virus puede vivir en ciertas superficies horas, y en los guantes pueden vivir muchas horas. Es exigencia en algunos supermercados y sitios usar los guantes, pero lamentablemente si uno tiene los guantes o tiene las manos libres y se toca la cara contaminadas con el virus en ese guante, en esa mano, te puedes contagiar. Entonces, realmente es mejor usar el alcohol en gel o el lavado de manos frecuente que usar guantes en general para la población en general. Y el tapaboca de tela no es recomendable en salud porque va a acumular el virus en los pacientes enfermos y va a exponer más al personal de salud. Aquí en Venezuela está la exigencia de usar el tapabocas en la calle. Dejemos el tapabocas quirúrgico o las mascarillas quirúrgicas para el personal de salud, que lo necesitamos mucho. De hecho, si quieren donar a los hospitales, háganlo si tienen de más. Y de alguna manera pueden ustedes usar en la calle el tapaboca de tela. Y como recomendación final, sigan la OPS, sigan la Organización Mundial de la Salud, sigan a Contagio de Carlos Torres Viera, que es excelente, en sus redes sociales, y sigan @SB Infectología, las redes de la Sociedad Venezolana de Infectología, sigan @SOS Telemedicina, que es excelente, tienen tremendos videos educativos, y le doy la palabra al doctor Jaime, después a Natalia, después a la doctora María Luisa, y Carlos Torres, y finalmente el doctor Héctor Arrechedera, para que cada uno den las palabras finales, y muchas gracias de mi parte. Doctor Jaime. Bueno, yo pienso que uno de los problemas que estamos viviendo es la incertidumbre de qué es lo que va a ocurrir. No hay manera de predecir cómo va el comportamiento de la epidemia en cada uno de nuestros países. Por ejemplo, no sabemos si esta infección va a terminar siendo una infección endémica, y en países con clima tropical como el nuestro se va a mantener como la influenza a lo largo del año, con algunos picos discretos, pero con un número de casos sostenidos en el tiempo. No sabemos si las medidas de contención social cuánto tiempo pueden mantenerse, y las que se están aplicando en los diversos países tienen el mismo impacto de lo que se hizo en China. En el caso de Venezuela es una cuarentena tropicalizada, entre comillas. O sea, no llega nunca a los niveles de severidad de lo que se vio en China. Entonces no sabemos si el impacto va a ser igual y cuánto tiempo se va a mantener. Y a nivel de los digamos, centros de atención de pacientes, una de las cosas que hay que tomar en cuenta de que no todos los pacientes con esta infección van a tener la sintomatología clásica. Nosotros vivimos la experiencia en un centro de salud nuestro, de hecho, donde yo trabajo. Afortunadamente no estuve yo involucrado directamente, pero un paciente que llegó con fiebre y diarrea como síntomas únicos, y que no se tomaron las precauciones adecuadas en el manejo inicial del caso, y resultó ser un caso de COVID-19. De manera que hay que quizás considerar lo que ya mencionaba Natalia y Carlos, y creo que María Luisa también, que deberíamos tomar precauciones para el manejo de cualquier paciente mientras dure esta contingencia, independientemente de la sintomatología, y que en algunos casos esas precauciones van a ser un poco más estrictas, van a ser un poco más dirigidas a esta patología, pero que no debemos descuidar el caso del manejo de individuos asintomáticos o con síntomas no clásicos de la infección, que está ocurriendo cada vez más en otros países. Gracias. Para que le abra el micrófono a la doctora Natalia, profesor. Bueno, yo creo que la idea que quiero que se lleven al final es que la formación hay que hacerla al personal de salud y a los que creemos que se pueden incorporar a la atención al paciente. Formación, formación, formación. Probablemente esa es la idea principal y lo más importante. Las medidas organizativas junto a la formación siempre van a ser muy importantes. Ya sigo yo, ya está abierto, sí. Sí. Gracias. Bueno, primero, decirles que
si esta pandemia puede tener algo bueno es precisamente podernos reunir de esta manera, discutir los casos y tener una línea común de trabajo y de las experiencias de todos vamos aprendiendo. Creo que es importante la parte de mantener la calma. Realmente a mí me preocupa mucho algunas medidas que se han venido tomando, lo que anteriormente Manuel mencionaba de la gente con guantes en los supermercados, donde en realidad la piedra angular es el lavado de manos. Y precisamente ayer que estaba hablando con un grupo de gente que trabaja en bancos, les decía que si empezamos a crear fuera de los hospitales protocolos que no tienen mucho sentido, se va a perder el foco de las medidas más importantes, que son buen lavado de manos, estornudar y toser adecuadamente y la limpieza de superficies. Si nosotros pudiéramos enfocarnos a nivel de la comunidad y a nivel de la salud pública en esos cuatro patas de banco, creo que saldremos bastante bien librados. Muchísimas gracias y un gusto estar con ustedes. Mira, bueno, en realidad nuevamente esto es un proceso que va a ser largo. Yo lo primero que mantendría es que el concepto a nivel del personal de salud de que esto es un trabajo en equipo. Hay diversos niveles de estrés, algunos lo manejan mejor que otros y tenemos que tener conciencia de eso. Hay un cierto nivel de desinformación, incluso en algunos casos del personal de salud, y tenemos que trabajar en equipo para mejorar esa falta de información o ayudar con el estrés de que algunas de las personas están sufriendo. Yo pienso que nuevamente, como mencioné anteriormente, si bien lo ideal es tener todo el equipo de protección personal, yo pienso que la máscara y el lavado de manos ayuda enormemente. Y en ese sentido, cualquier paciente que uno, en países donde está viéndose casos de COVID, sobre todo a medida que va aumentando la incidencia de casos de COVID, el usar la mascarilla de ser posible en cualquier paciente, aunque lo llamen por una patología como diarrea, donde se ha visto, como decía Jaime, casos de diarrea que empiezan antes del cuadro respiratorio, casos de pérdida del gusto y del olfato antes de empezar el cuadro respiratorio. El hecho de usar la mascarilla y lavarse las manos probablemente va a ayudar enormemente a proteger a esa persona que lo utiliza como parte del personal de salud. Y nada, muchas gracias por la invitación de participar, es siempre un placer. Creo que es un esfuerzo importante el que ha hecho la Universidad Central con este tipo de programación y la Sociedad Venezolana de Infectología. Doctor Héctor. Bueno, en realidad lo que les quería decir es que, bueno, en primer lugar agradecerle a todos los ponentes, a mi amigo Carlos Torres, a Jaime Torres, a la doctora María Luisa Ávila, a Natalia Salazar, a Manuel Figuera por este esfuerzo que estamos haciendo. Creo que embarcarse en una empresa como esta, que es dar conocimiento médico especializado a través de las redes desde Venezuela, es un reto inmenso, puesto que tenemos un internet bastante deficiente. Sin embargo, le quiero decir a todas las personas que están conectadas que esto se está grabando, que vamos a tener el link, que lo vamos a compartir en las redes. No quiero cerrar la sesión sin dejar de agradecerle a todo el equipo técnico que desde la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela ha estado trabajando y haciéndole seguimiento y divulgación a esta actividad. A la Sociedad Venezolana de Infectología, por supuesto, con quienes periódicamente estamos haciendo este tipo de alianzas. Y bueno, encantado de ver este talento, digamos, la mayor parte de ellos venezolanos, que está disperso por el mundo por distintas razones, y de poder contar con ellos y de que nos sigan acompañando desde cualquier lugar donde se encuentren. Quería cerrar esta sesión dándole un derecho de palabra que no estaba incluido, pero creo que es bien interesante toda vez que se habló del tema de telemedicina, y es al doctor Rafael Grossman, quien está en Maine, Estados Unidos, y a quien le vamos a dar unas palabras para que él cierre esta sesión. Doctor Grossman, por favor. Hola Héctor, buenos días a todos, buenos días colegas, y bueno, felicitarlos por esta
esta conexión tan exitosa y bueno, y el contenido impresionante global que hemos escuchado. Yo sí soy venezolano de la Universidad Central, llevo mucho tiempo en Maine, después de entrenarme en Ann Arbor, Michigan, como cirujano, y soy cirujano de trauma. Pero fíjense, lo que quería de repente agregar es que yo veo esta crisis horrible que se está viviendo y que falta mucho todavía por empeorar, desgraciadamente. Yo estoy en el noreste de los Estados Unidos, en una zona relativamente rural, pero bueno, tenemos el beneficio que todo nos está llegando con anticipación, una muerte anunciada de cierta manera, ¿no? Como dicen. Pero una de las cosas importantes que yo quisiera reflexionar es que esta crisis horrible pues nos ha dado o de cierta manera un despertar. Pienso que la comunicación y la manera como nos comunicamos ha sido importantísimo. Nosotros llevamos casi 10, 15 años tratando de incorporar telemedicina aquí en Maine, por ejemplo, y en menos de una semana de esta pandemia la telemedicina ha explotado a nivel regulatorio federal, a nivel local, a nivel estatal, a nivel de los administradores del hospital. Ahorita telemedicina es así como que inventaron el agua, ¿no? Cuando todos sabíamos que era intuitiva, una mejor manera de cierta manera comunicarse. Y pienso que bueno, que hay que de cierta manera reflexionar en eso, y después de que pase la crisis, no dejar de hacer uso de esas herramientas tan innovadoras que ya tenemos a la mano, que todos tenemos en nuestras manos 1 o 2 teléfonos de estos, y que estos pueden ser herramientas de información, de comunicación, de sanación, de educación. Eso me parece que es muy importante, que es lo que hace SOS Telemedicina. Pues todos los problemas en medicina son en su gran parte debidos a la falta de comunicación y a la falta de conectividad. Y ahora estamos en una época donde no hay razón de que si las charlas, digamos, sin mucho sentido, no son sino por video, pues las charlas más importantes, las comunicaciones más importantes, como lo es la comunicación de salud y la comunicación de educación, tienen que seguir haciéndose por medios de telecomunicación por video, como lo estamos haciendo ahorita. Así que, bueno, manténganse a salvo, manténganse sanos, y un placer de verdad conectar. Muchas gracias, Héctor. Bueno, gracias a todos. Realmente tenemos gente maravillosa poniendo su esfuerzo, su inteligencia, su sudor, salvando vidas. Y gracias a, como dijo el doctor Héctor, gracias a todos los que se conectaron de distintos hospitales, de distintos países. Y sobre todo gracias, doctor Héctor, gracias a Jaime, Natalia, María Luisa, Carlos, al doctor Grossman. Esperemos que la próxima teleclínica hablemos de algo distinto y que el COVID se controle, pero sabemos que lamentablemente es una fantasía y tenemos que hacer nuestros mayores esfuerzos para que que la curva se aplane. Doctor Héctor. Gracias a todos. Hasta luego, un gusto. Gracias. Gracias. Se cuidan, chicos. Igual. Luego, chao.